Bueno, otro nuevo podcast para ir creciendo en esta comunidad de motoadictos. Bueno, yo creo que traigamos un tema ahí en medio de todo lo que siempre hablamos. ¿Qué te parece, Harold, si hablamos de cómo frenar una moto? Oh, me parece súper importante. Ese tema es, yo creo que uno de los temas más hablados y más discutidos, el tema del frenado. Si es freno motor, si usa el motor para frenar, si usa el freno de adelante, el de atrás, bueno, en fin, hay de todo. Uno de los temas más conversados, más hablados, discutidos siempre es el de la frenada. Y muy importante, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más importantes. Cuando hablamos de montar en moto, siempre estamos hablando de la línea de vida y creo que el freno es una de las principales. Sí, total. Arrancando con tener buenos frenos, ¿no? Y dependiendo obviamente de la moto, ¿no? Las motos pequeñas pues tienen un tipo de freno, las motos no tan grandes de 120, 150, 200 tienen otro tipo de freno, si es con disco, si es de tambor, ¿Tienen ABS o no? Ahora estás si tiene diciendo ABS, sí. hoy en día, por normatividad, todas las motos por encima de 125 centímetros cúbicos ya deben de tener ABS hoy en día. ¿Deben de tener ya ABS? Sí, Ah, no normalmente. sabía eso. Pero bueno, obviamente, Pero ¿no? esa marca Aero y AKT, todas tienen ABS. Deberían tenerla, ¿no? Una normatividad. Bueno, es que la normatividad nuestra es la que de pronto puede ser diferente a la de todo el mundo. Ya. Pero por lo menos en Europa sí creo que esa ¿Es obligatorio? es obligatorio todas las ¿Y motos. las eléctricas también ya vienen con ABS? ¿Cuántos centímetros traen las eléctricas? Es que ese es el tema, ¿no? Y bueno, ¿y ¿De cómo se cuánto pone? califican? Claro, es diferente. Entonces habrá que estudiar esos temas también porque, y obviamente, fíjate que influyen muchas cosas, ¿no? No Ajá. solamente si tienen frenos de discos, si frenos de tambor, sino también, o sea, la técnica, el piloto, las condiciones y la seguridad que uno quiere imprimirle, pues, como piloto. Yo creo que una de las cosas más importantes para mí, yo creo que en una frenada de una moto es la distancia de seguridad que uno debe tener. Yo creo que ahí empieza una frenada. Cuando uno monta una moto tiene que mantener una distancia de seguridad y no solamente hacia adelante de la moto, sino hacia atrás. En una frenada brusca podemos obviamente condicionar una situación de peligro atrás nuestro, atrás del Claro. piloto, ¿no? No, sí, porque siempre viene... No, y sabes que es algo que yo estoy pensando todo el tiempo cuando estoy en la moto y es, si freno rápido, que el de atrás no vaya con el celular en la mano, con el móvil en la mano y de una, o sea, yo digo, freno rápido y el de atrás viene mirando un TikTok No, lo hemos visto. y chao, ¿Cuántos videos hemos visto, no? Que el piloto ejecutó perfectamente una frenada, pero el de atrás se obviamente lo llevó. no le dio chance, ¿no? En una frenada brusca, repentina, obviamente. Y por eso es muy importante. Yo creo que ese es el tema más importante de una frenada, es la distancia de seguridad y hablamos en todos los, digamos, a los 360 grados de nuestra moto debemos estar pendientes de ese espacio. Ese espacio y ese tiempo es valiosísimo, ¿no? Sí, es el tema de la distancia, yo creo que esa es la más importante, ¿no? Algo leí hace tiempo, o algo en una capacitación, dijeron, si usted va a tal velocidad y tiene que frenar, tiene que darse tanto de distancia. ¿Cuánto caucho tiene una moto de adherencia? El área es muy pequeñita, ¿no? Ajá, Realmente, por ejemplo, sobre un vehículo. Un vehículo tiene mucho más área, un carro, y tiene además cuatro. Entonces, la inercia que puede una moto es mucho mayor a la de un carro. Y obviamente, el momento en que empiezas a frenar, si tú vas a 60 kilómetros por hora y tú tardas un segundo en frenar, ese segundo avanzaste 16 metros. eso era lo que, 16 metros, imagínate. Andando a O sea, en un 60. abrir y cerrar de ojos, 16 metros. 16 metros, o sea, si te tardaste un segundo, viste una advertencia y empezaste en lo que mandaste la señal de frenar y frenar. Por eso es que hay muy listos, ¿no? En la mano siempre lista para frenar, por eso debemos tener, ya sea de luego discutimos si es un dedo, dos dedos, pero tenemos que tener algo que nos acorte ese tiempo de frenado, ¿no? El tema de frenada de motor. ¿Cuándo usas el frenado de motor? Pues mira, yo siempre cargo mi moto en una marcha donde yo puedo acelerar o frenar. Solamente con desacelerar la moto ya empieza a frenarse. Pero en una subida, no en una bajada. No, pero en la bajada son con soltar el acelerador. Lo que te digo es decir que no importa si es subiendo o bajando. Si tú sueltas el acelerador, la moto tiene que empezar a frenar. Ah, bueno, sí, obvio, a mermar, Y sí. por eso siempre aconseja a uno, y sobre todo si no es una recta, unas condiciones que no hay nada, llevar la moto siempre a una marcha baja. Ay, que suene, primero porque la disfrutas más porque estás sintiendo más la Ajá. moto te está generando el poder de la moto y en una circunstancia
En lo que tú sueltas el acelerador y coges el freno, ya la moto está frenando, porque tú vas en una marcha que te permite ayudarlo. En una frenada de emergencia, obviamente, esos son los frenos que tú tienes. Tú tienes el motor, freno Ajá. delantero y freno trasero. Y la virgen que tú quieras, ¿no? Esas son las circunstancias Sí, porque que dice, tocan. por ejemplo, si uno va en subida, obviamente soltar el acelerador, ya uno ahí empieza, pues ahí ya está usando el freno del motor. Y en bajada, pues sí también obviamente soltar el acelerador te va a mermar, pero depende también en el cambio, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a hacer los cambios. Creo que una Ajá. vez le dijiste a un compañero, venían de un viaje y le dijiste a, creo que fue a Cárdenas, mira, vamos solo con motor, no pongas el freno, sino solo los cambios. Sí, hemos hecho algunos ejercicios. Obviamente que son ejercicios de entrenamiento, no son cosas de seguridad y en el momento de una seguridad hay que usar todo lo que sea necesario. Pero hay que aprender a usar el freno en motor. Y alguna vez hicimos algunos ejercicios salíamos 4 o 5 pilotos y nos pusimos una meta de ir hasta a un lugar donde teníamos que hacer ascensos y descensos y dijimos no vamos a usar los frenos, ni el delantero ni el trasero, vamos a utilizar solamente el freno del motor. Obviamente la distancia de seguridad es muy importante para poder hacer esto. Entonces tenemos que tener buena distancia, poder hacer las cosas y creo que la mayoría se sintió muy grato de saber de que pudimos llegar desde un punto hasta el otro sin hacer eso. No es una recomendación para hacerla, no, eso no es, No, es un claro, es un ejercicio donde ejercicio. simplemente uno con mucho cuidado hace ese tipo de ejercicios para ir usando el motor y los cambios para frenar. Creo que vale la pena tenerlo en cuenta porque mucha gente no lo usa, simplemente mete el freno, coge la curva y ahí empieza después a hacer los cambios. Y yo creo que ahí ya va perdiendo uno. Lo que uno va a hacer es bajar cambios antes de llegar a la curva, tratar de coger la curva sin hundir el freno. Bueno, no se debe hundir el freno en plena curva, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si uno tiene las tareas bien hechas, lo ideal es llegar a una curva sin necesidad de tener que utilizar el freno. Hablemos primero de una frenada normal, no hablemos de una curva todavía, Ya. ¿sí? ¿Tú qué usas? Freno delantero en una carretera. Hay diferencias para mí, ¿no? Y creo que en general podemos coincidir en eso. No es igual cómo se comportan los frenos, o cómo debemos accionar nuestros frenos andando en la ciudad o andando en carretera. ¿Sí? Cuando yo vengo a mi oficina en la moto, ¿yo qué hago? Yo salgo, tengo como dos semáforos que tengo que frenar. Bueno, tres, perdón. Y bueno, y obviamente varias instancias. Pero yo bajo velocidad, bajo cambio y empiezo a meter el freno delantero y después el trasero. Ese es como mi proceder normal y lo que tengo en mi cabeza en los procesos. Cuando tengo que hacer una frenada súbita en tráfico, normalmente meto clutch, freno delantero y trasero. Es más Muy o menos lo bien. que yo hago. Bueno, fíjate que sí, yo creo que coincidimos en muchas cosas, pero si vamos en carretera y que de repente vemos algún riesgo de donde tengamos que accionar nuestro freno, hay que saber cómo se comporta la moto. Si nosotros mandamos una frenada muy brusca, ¿no? Independientemente que tengamos ABS o no, Pero que vení, somos, expliquemos qué es el ABS antes de bueno, continuar. los viejitos sabemos exactamente qué es ABS, ¿no? Cuando Ajá, frenábamos y la llanta se bloqueaba, ¿no? ajá. Y Y arrastraba derrapaba la uno llanta por... y uno dejaba la línea, Sí, ¿no? sí. Atrás. Obviamente, pues en esa época es un frenado donde no hay una desaceleración gradual. Eso se La, llama Automatic Braking System, ¿no? O Autonomous Braking System. Creo que es Automatic Braking System. Déjame hablar sí, inglés. sí, 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 pues yo, yo aquí vengo a aprender pronunciación y a ver cómo es que se enreda la lengua entre los dientes Pero para poder sí, pronunciar. ese es una herramienta, una ayuda que traen las motos y los carros, ¿no? Para frenar. Y uno siente, esos son como unos microfrenados, ¿no? Ah, bueno, en el ABS, exacto. Hay un lector donde a una velocidad que no te recuerdo la velocidad con que lo hace, abre y cierra la pinza. Ajá, Eso hace que precisamente no derrape la llanta, claro. sino que haya una desaceleración utilizando el grip que la llanta tiene sobre el piso. Entonces es más rápido. Fíjate que yo recuerdo cuando cambiamos ese sistema de los carros que venían sin ABS y una vez uno quería que no frenaba. Porque Sí. cuando uno metía el freno uno quería oír el chirrido Sí, de el la frena llanta, del ¿no? chirrido, Uno sí. siente que eso lo asociaba con que estaba frenando. Sí, Cuando sí. llegaron los ABS y uno metía el freno y no chirraba la llanta, Sí, sí. la sensación es de que esto no está frenando, Sí, ¿no? esto no No, sirve. no. Pero obviamente, sí sabemos, desacelera, es muy importante entender de que sí desacelera o la frenada es mucho más rápido haciendo una desaceleración controlada que lo hace el ABS y que una frenada derrapada. Además, obviamente, cuando tú empiezas a derrapar, la frenada va a ser mucho más larga. Y en una frenada brusca podemos mandar todo el peso de la moto, todo el peso del cuerpo y de la moto hacia el tren Hacia delantero. adelante, Hacia claro. el tren delantero. Y eso
podría hacer que la fuerza de rozamiento se venza y ya no estemos desacelerando, frenando, sino derrapando, y eso va a ser necesita un recorrido mucho más largo que si lo estuviéramos usando de manera controlada. Y esos son los videos que uno ve en los diferentes canales en internet y que la gente que frena con el freno delantero que no tiene ABS y los ve uno literalmente volando por encima de la moto, Claro. yéndose de frente y la moto detrás y las personas teniendo un accidente Obviamente, grave. no solamente estamos hablando de que no desacelera, sino que también obviamente podemos salir por delante de la moto. Sí, ese es el tema, ¿no? Entonces, pero fíjate una cosa, ahora ya vamos a ver la misma frenada en una curva. En una curva, ¿qué debemos de hacer? Si nosotros vamos en una recta y vamos en una curva, una frenada, pues cada quien, obviamente aquí hay muchas experiencias y de pilotos de carreras, donde lógicamente los pilotos de carreras casi ni usan el freno trasero. No, pues que eso Ellos es otro, solamente sí, van eso es otra cosa. prácticamente, o sea, y yo creo que la gente que sabe conducir, que ha estado en pistas y que tenemos muchos amigos que lo saben hacer muy bien, esa es la técnica. Pero estamos hablando de técnicas de pilotos normales. Entonces, en una curva donde tengamos que frenar, si nosotros frenamos con el freno delantero, pues a lo mejor vamos a lograr una desaceleración. No estoy hablando de que perdamos el control, no, sino simplemente que en el momento que tocamos el freno delantero, pues vamos a desacelerar, pero vamos a quitar la trayectoria de la moto en la curva, porque la moto se va a seguir de largo, se va a seguir de frente. Claro. Entonces, la recomendación que yo pensaría en una situación controlada, no estoy hablando de una situación de emergencia, todavía no es una emergencia, sino que simplemente, oye, me llegué pasado a la curva y en ese momento lo que debemos hacer es accionar el freno trasero. El freno trasero nos ayuda. Incluso Claro. tú has visto, por ejemplo, en MotoGP, ¿no? Tú has visto cómo derrapan incluso la llanta trasera en la curva para girar la moto. Pues yo creo que en Pues no, esas... eso es lo que buscamos, no una conducción pro, ¿no? Sí, pues yo creo que ahí tenemos que volver al tema de frenar, soltar y entrar, que es frenar antes de la curva, soltar el freno, de pronto pues si uno necesita bajar cambio y entrar a la curva y después acelerar para que te saque la moto misma y en la velocidad de esa curva. Obviamente, ahí estamos hablando ya de varias cosas, no solamente de la frenada, sino de la trazada. Una cosa es alistar la moto para una curva y llegar. Uno tiene que llegar con la tarea bien hecha, uno tiene que llegar con la moto en la velocidad. Ideal es no tener que frenar en la curva, Claro, obvio. ¿no? O sea, eso lo tuviste que haber hecho antes. Sí, sí. Si acaso no lo calculaste bien y si calculaste mal la curva fue más cerrada de lo que pensaste y alguna cosa, pues hay que utilizar las demás herramientas y entre esas está el freno. Y en una curva de ese tipo, para controlar la moto, no para frenar de emergencia, para controlar la moto, el freno trasero es muy importante en ese, Sí, total, punto. sí. En caso de una emergencia en una curva, definitivamente el freno trasero es el que hay que usar, no el delantero, porque ahí sí, pues está uno exponiéndose a un accidente o a derrapar, o si hay un poquito de arena, Claro. o de rocas. Entonces, esas situaciones son condiciones especiales, estamos hablando de condiciones normales. Bueno, y yo lo que cuando hablo del freno trasero, estoy hablando es porque vamos tumbados. Sí, No es lo claro. mismo que tú frenes estando la moto totalmente perpendicular al piso Ajá. que tú vayas tumbado. Si tú vas tumbado y metes el freno, Sí, obviamente ahí ya se va el uno al piso. derrape, hay riesgos en ello y por eso el control lo podemos hacer obviamente con el freno trasero. Las motos hoy en día tienen unas tecnologías enormes que nos ayudan, incluso pues en la moto que tú tienes, Harold, ¿no? Tú puedes hasta frenar en la curva con el freno delantero y esas motos tienen una estabilidad gigante. Pero tenemos que recordar que nosotros no siempre hemos tenido esas tecnologías, ¿no? Y que hay motos y que hay... el protagonismo es diferente el tipo de moto que tengamos. Cuando tenemos una moto que no tiene ayudas, ¿no? El Ujú. protagonista es el piloto. Sí, total. Tiene que ser Pero piloto. en las motos que tú ya usamos, ¿no? Nos hemos vuelto perezosos para manejar esas motos, el protagonismo se lo lleva totalmente la moto. Pues Entonces, yo creo que es un 50-50, ¿no? bueno, sí, no nos dejemos tan bien, está bien. No Sí, te- pues, o sea, la ayuda, la ayuda está, pero es que también o sea, uno tiene que tomar esas decisiones, por mucho que uno tenga muchas ayudas y herramientas, de todas maneras, pues uno es el que tiene que tomar las decisiones antes de llegar a eso. Pero mira que, yo digo, el freno delantero hace que la moto se levante en una curva. Claro, El trasero facilita el cerrado del giro. exacto, eso es lo que Y estamos yo creo hablando que eso aquí. es lo que tenemos que tener en Estamos- mente cuando estamos llegando hacia una curva, tomar la curva y hacer el frenado. Y en un viaje que hicimos muy largo hacia la costa en el grupo, me acuerdo que había un compañero que estaba apenas, se iba a comprar una 1200 Venía a y, 125. y no, llegamos a la curva y él iba con su esposa y yo, te lo juro que yo dije, este man se accidentó. O sea, yo lo vi ya mal,
porque se la comió toda la curva. Cuando llegamos al primer descanso, le dije, mira, tenés que baja velocidad, frena antes, soltá y ahí sí entra la curva. Pero te lo juro que yo me asusté porque yo iba justo atrás de esa persona. Y bueno, yo no soy tampoco el piloto, pues más piloto, pero... Y hay veces también uno se come las curvas, pues, o Claro, sea, o se relaja o va cansado, pero a él lo vi mal. Y alcanzó a frenar, gracias a Dios no venía ningún carro, y a voltear. Pero yo vi que la esposa iba atrás como que, ¿qué estás haciendo, idiota? sí, definitivamente en las frenadas, obviamente, no puede uno hablar de frenar y no hablar de las curvas. ¿Y quién no se ha comido una curva, no? Las curvas, yo creo que son nuestro mayor deleite, pero también nuestro mayor reto a vencer. A veces uno está en una moto y cuando uno agarra carretera y todavía no hay mucha experiencia, yo creo que uno puede recordar todo eso. Uno no recuerda todo lo bueno, pero todos los sustos que hemos pasado, yo sí los puedo vivir casi nuevamente dentro de mí. Y una curva, pasarse en una curva es una sensación espantosa. Y uno se da cuenta de que algo me falta. Algo me falta para poder salir de estas curvas y de que no me pase esto. A mí lo que me da miedo es cuando cojo una curva y hay rayas de esas de peatones, Ah, claro, las rayas porque no blancas. les echan arena, sino que simplemente las pintan y me ha pasado que sin lluvia uno las pasa y siente que se resbala. Ah, pero es que esas rayas, obviamente, esas rayas blancas, las rayas, las Sí, divisiones de esas rayas precisamente para que tengan la parte reflectiva, la pintura tiene microesferas de vidrio. pero no lo hacen, aquí no lo hacen. Si no, esas rayas son peligrosísimas. No, no, es que las microesferas es para que te resbales. No, Ya, no, no es ya, para que tenga... ya, No, ya. no, no. La pintura, obviamente, y si, pues, imagínate, las zonas donde está húmedo, o sea, que está lloviendo, esas, si No, en seco son lisas, ahora imagínatelas claro. con humedad, ¿no? Con No, lluvia, en medio de la lluvia. y siguiendo con el tema del frenado y meterle lluvia, Bueno, esa, ese es un tema más complejo. O cuando uno a los, no sé, a los 20 metros, 30 metros ves que hay algo ahí, no sabes si es aceite, si es gasolina, si es diésel que han regado los camiones o agua. Entonces uno ahí empieza, freno, mermo, ¿qué hago? ¿Qué es? efectivamente, la frenada tiene que ser, sobre esas condiciones especiales, donde hay arena, donde uno ve que hay aceite, lluvia, mojado y además hay pintura de la vía, todas esas circunstancias hacen que uno tenga que tener una frenada controlada. Lógicamente, no entrar en pánico, porque es que las acciones que uno hace bajo pánico Ah, sí, no son las ideales. Entonces, siempre tenemos que tener claro que hay que accionar y por eso las prácticas son muy importantes. sí, total. No sirve de que nosotros nos lancemos a carreteras, a viajar y a candelear en las motos y hacer sin realmente tener conceptos, de que sí hay conceptos claros, de que están inventados, de que hay mucha experiencia en las redes, las personas, los cursos. No dejen de hacer esos cursos, no porque hicieron un curso no dejen de hacer otro. Tenemos que estar haciéndolo y en esos cursos se practican cosas geniales y maravillosas y Sí, las porque experiencias, ¿no? en ese curso que hicimos hace tiempo, él mojó el pavimento, ¿no? Y nos Ajá. hizo frenar en seco para sentir el tema del ABS, de todas las ayudas y cuánto más se Y el demora que en sí frenar. frenaba, y el que sí Y de que sí frenaba. frenaba, sí, porque ese siempre es el Vencer ese miedo. temor que uno Claro. tiene, ¿no? De frenar en el pavimento húmedo. Hay que hacerlo. Porque siempre el momento más peligroso para rodar y es cuando apenas empieza a llover, ¿no? Porque ahí el pavimento se pone liso. O sea, es Claro, cuando esas primeras gotas caen, es cuando está más resbaloso el piso y ahí es donde uno dice, uy, Dios santo, ahí es donde verdaderamente uno debe mermar. Así que, pues nada, ese pedazo hay que tenerlo muy en cuenta desde cuando usted vaya rodando, ve que empieza a llover, mérmele la velocidad. lógicamente, esa es la primera acción. Y la distancia siempre, mantener esa distancia, controlar la distancia que tenemos de seguridad alrededor de nuestra moto, atrás de nosotros, sobre todo atrás. No solamente mirar la distancia que tenemos al carro de adelante o al vehículo que O tengamos la enfrente, moto, sí, que vaya al frente. sino lo que tenemos atrás ahí es importantísimo controlarlo, ¿no? Y Y bueno, los charcos. sí, sí, Porque uno ya lloviendo no ves huecos. claro. Entonces, mermarle, porque es decir, uno va y uno dice, bueno, ahí no hay nada, aparte, digamos, del tema de la frenada, pues que se puede demorar un poquito más o puede uno resbalarse más, es que se encuentre uno con un hueco. O sea, el tema del frenado,
meterle lluvia, se va a encontrar uno con muchas otras cosas y muchos otros peligros que pues le dañan a uno una rodada o puede uno tener un accidente pues duro, Claro, ¿no? claro. No, obviamente las irregularidades de un terreno las quita la lluvia, el agua parece que fuera pavimentado y sí, ahí pueden haber muchos obstáculos y peligros que no tenemos advertencia sobre ellos tempranamente. Fíjate que en los frenados hay una diferencia también que quiero recordar ahí en la moto. Es diferente si vamos solos o vamos con pasajero, por ejemplo, Ah, ¿no? esa es la otra, el peso, claro. Pero fíjate que ayuda, el peso del pasajero ayuda. Cuando tú frenas, todo Ajá. el peso se va hacia adelante y tenemos la mayor carga, el mayor peso en el tren delantero. La llanta trasera prácticamente casi queda en el aire. No hay una gran ayuda de la llanta trasera en una frenada fuerte. El pasajero nos ayuda a eso, a que la llanta trasera vaya mucho más afianzada y que nos ayude a pasar. Obviamente las inercias son diferentes y hay que tenerlas en cuenta todo. Son muchas cosas, pero nos ayuda el pasajero a que la llanta trasera también nos disminuya, nos ayude en la frenada, no solamente Claro, pero entre más peso llevas, más inercia, claro. o sea, llevas más peso, te vas a demorar más en frenar, en frenar del todo, ¿no? Sí, claro. Pensaría yo, ¿no? No, obviamente tenemos una mayor fuerza e inercia en la moto para poder llevarla. Entonces, Y estas motos que hoy en día, pues digamos que las motos de alto cilindraje que traen todas estas ayudas, eh, una vez alguien me dijo, no, no se preocupe de usar el freno trasero, creo que eso lo hablamos en un podcast anterior, y yo decía, no, pero ¿cómo así? Toda la vida a mí me han enseñado que uno tiene que usar ambos. Eh, y me decía, no, es que cuando frenas con el freno delantero de esta moto en particular, cuando lo usas, frena adelante y atrás. Entonces frena adelante un 70 y atrás un 30. ajá, Y yo decía, pues puede ser muy delantero, puede tener muchas ayudas, pero igual yo le meto el de atrás no, pues, con mi pie. O ¿por qué sea, obviar los otros 70 que sí, o tienes ahí sea, es que atrás? no tiene sentido. Sí. Obviamente, vamos a hablar de una frenada de emergencia. Una frenada de emergencia, ustedes saben que todo lo que nosotros mencionamos acá es discutible. Y no es una ley, es una ayuda. Creemos que con responsabilidad pasamos información que puede ser compartida, que ha sido hablada muchas veces en cursos, en muchas cosas, pero cada quien tiene que formarse su propio criterio, sus cosas, su propia experiencia. Pero en una frenada de emergencia, nosotros tenemos que llevar nuestra moto siempre con poder suficiente para poder acelerar o soltar el acelerador, que es nuestro primer freno. Ir en una moto en cesta, en unas circunstancias donde hay curvas, donde hay terrenos diferentes o alguna cosa, pues no tiene ningún sentido. Tal vez en un carro, fíjate que es que en un carro no hace eso. Uno va al carro más suelto porque tiene mayor herramienta de frenado, no, pero en la moto tenemos que llevarla en una, Tenés lo que vos decís, 4 frenos. exacto, en unas revoluciones suficientes, porque es que muchas veces, o sea, uno ante cualquier peligro, ante cualquier riesgo frente a nosotros, tenemos dos alternativas. Una es esquivarlo, lo que tú hiciste en estos días, ¿no? Ajá. Esa es la primera, y esa debe ser la primera opción. No, pues es que a veces no te da para más. Exacto, Porque uno pero dice, ya no alcanzo a frenar, ya me no tengo que alcanza a esquivar frenar. el Exacto, el no, carro, la moto, lo que no, sea. es que debe ser la primera. Lo más fácil, lo más sencillo de salir de un riesgo, de un peligro, es esquivarlo. Claro. Pero ya, no, si no te da tiempo, ¿no? De esquivarlo, no tienes la manera, lo que hay que hacer es una frenada de emergencia. Y una frenada de emergencia, ya lo mencionaste, ¿no? Lo primero es tratar de bajar marchas, si alcanza a bajar marchas, baje marchas, ¿no? Simultáneamente soltando el acelerador, o sea, si ya vamos en una segunda marcha, vamos en tercera, soltamos el acelerador y mandamos el freno tanto delantero como trasero. Recomendadas son como dos tiempos para no evitar el bloqueo de ella, ¿no? Tomamos el freno, tanto delantero, lo llevamos hasta el punto de fricción y ahí volvemos a apretar. Se nos llena. Igual el freno trasero, pero es un ejercicio, pues, en un instante se hace todo esto y siempre discutimos que es mejor un delay close al final, no. O sea, si yo tengo un obstáculo, se me atravesó un camión enfrente mío y, y voy frenando con el delantero y el trasero, ¿para qué le hundo el clutch? Voy a quitar la potencia del motor. Pero eso muchas veces es un tema como que uno hace natural, Exacto. porque uno Ese está es, como acostumbrado a eso de toda la sí, vida. exacto. No, puede que no sea lo mejor, Eso lo pero aprendimos en los carros, sí, ¿no? De que al final, y hay gente, no, pero para que no se te apague la moto. Es decir, yo estoy pensando en una emergencia donde a lo mejor necesito 30 metros para frenar y tengo un obstáculo a 20. ¿Para qué hundir el clutch en esos 20? Es más, si voy a tener que colisionar con algo,
prefiero colisionar frenando hasta el final, hasta donde más pueda. Claro, claro. No estoy pensando, no debo pensar en que no se me apague la moto al final del ejercicio. El motor nos va a ayudar a frenar totalmente. Entonces, esa es una recomendación que la tengo clara, me la enseñaron, yo no lo concebí hacía mucho tiempo atrás, y en los ejercicios, y que en el YouTube por ahí podemos ver muchos ejercicios de esto, así se ha hecho y es efectivo. Lo he probado, no es Sí. una idea mía. Sí, no, es una recomendación para la gente. Sí, yo también lo hice en ese curso que hicimos y la verdad uno no pierde el control, porque la gente pensará, no, es que se me apaga la moto. No importa frenar, Claro. lo importante es no perder el control. Mira que aquí dice, el freno trasero, aprieta el freno trasero disminuyendo la velocidad, te hace bajar el centro de gravedad de la moto. Claro. Luego el freno delantero ayuda a detener el movimiento que por inercia va hacia el frente, compensando el centro de gravedad. De esta forma tu frenada es estable y sin pérdida de control. Eso es totalmente cierto, ¿no? Sobre todo en las motos que no tienen el telelever y paralever como la nuestra, Ajá, ¿no? En el momento en que uno acciona el freno trasero, mandamos peso hacia atrás, ajá. ¿no? Y luego con el delantero podemos imaginarnos que se equilibra, ¿no? La moto y no pierde tanto la geometría de la moto y el frenado va a ser parejo. Si nosotros frenamos con el delantero primero, se nos va a ir el peso hacia adelante. Ya cuando frenamos el de atrás, ya no va a regresar peso atrás. Claro, ¿no? si no, ya te fuiste. Ya está. Entonces es llevar peso hacia atrás y eso nos ayuda a que la llanta trasera también nos ayude a frenar. Sí, yo creo que hay que usar ambas, ¿no? O sea, el delantero, Sí. trasero y en lo posible usa el freno de motor para ir mermando la velocidad. Yo creo que el tema de la velocidad siempre es una variable ahí que afecta mucho cualquier situación de accidente. Siempre andar a una velocidad pues prudente, pero usando el freno de motor, bajar velocidad, poder tomar las curvas, en lluvia tener mucho cuidado. Y bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante del tema de frenos y yo creo que hemos compartido bastante información que creemos que les pueden ayudar mucho en sus rodadas. Ahí pueden escribirnos, ¿no? Sí, nos pueden dejar sus comentarios y bueno, qué quieren de los temas que hablemos en el próximo podcast. Muy bien, Harold, muchas gracias. Bueno, yo quiero, finalizando el tema, quiero decirles que todas estas cosas debemos hacerlas calculadamente. No pensar que las hagamos de manera instintiva. El instinto muchas veces no nos ayuda a esto. Entonces debemos tenerlo claro en la cabeza de cómo queremos hacer nuestros frenados, practicarlo para que en el momento que tengamos que hacerlo, lo hagamos tal como lo tenemos planeado, no como el instinto nos lo diga inicialmente. De acuerdo. Bueno, muchas gracias por escucharnos y chao, chao. Frenamos aquí este capítulo.